Bueno, no es desconocido, ¿cierto? Como iglesia, como sociedad, lo que está ocurriendo hoy a nuestro alrededor. La situación esta de la pandemia claramente nos ha afectado mucho y algunos más que a otros. No puedo desconocer las realidades que estamos oyendo, ¿cierto? De muchas familias, de muchas personas. Momentos de dificultad, momentos de crisis, ansiedades, ¿cierto? Algunos desesperación, frustración, soledad, depresión. Por eso me hizo mucho sentido este desafío que tomaron los niños, ¿cierto? Con el Ministerio de Niños, con la Iglesia de Niños, hace algún tiempo, hace algunas semanas, y aprendieron acerca de esta verdad que son los frutos del Espíritu. Me hizo mucho sentido porque a nuestra hija le correspondió reforzar y hablar acerca de algo que había aprendido con sus profesoras, acerca de uno de estos frutos que quizás no es tan fácil definirlo, no es tan fácil visualizarlo para una niña sobre todo. Lo que ella aprendió lo transmitió a través de ese video, ¿cierto? Los que se acuerdan. Pero a nosotros nos había preguntado y nos había pedido de qué manera también podía haberlo dado a conocer a sus padres y nosotros con Mariela, la verdad que nos dimos cuenta de que la mayoría de los frutos que se mencionan en Gálatas 5 son relativamente sencillos de entender, de explicar, sobre todo a un niño. Pero particularmente este que le tocó a Trinidad no era tan fácil. No era tan fácil. Entonces, ¿de qué manera podíamos reforzar esta enseñanza que ella recibió de la iglesia? Entonces nos empezamos a preguntar de qué forma gráfica, cómo poder aterrizarlo un poco a su vida. Y resulta que de pronto en ese quehacer cotidiano de la casa nos ocurrió un imprevisto que se los voy a contar en un ratito más. Una situación un poquito adversa, ¿cierto? Para el quehacer de la casa y me empecé a preguntar ¿por qué había pasado esto? ¿Por qué había pasado esto? Y en paralelo venía este desafío de poder explicarle a mi hija acerca de este fruto. ¿De qué fruto estoy hablando? Estoy hablando de la templanza. La templanza o el dominio propio, como lo describe otra versión de la Biblia. Como dice Mateo 10:15, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, con lo que fuimos aprendiendo y conversando y pudimos inculcarle a nuestra hija y con todo esto que les comentaba al principio de la situación de la pandemia, cómo nos está afectando como personas, como hijos de Dios, como iglesia, me hizo sentido y poder compartirlo con ustedes. Si bien es algo que lo compartimos con nuestra hija también, dije, pucha, es una buena oportunidad poder compartirlo con la iglesia y recibámoslo con ese espíritu de un niño, de un niño con ese espíritu, cierta inocencia, cierto de querer aprender algo nuevo, quizás algo que a lo mejor ya lo has recibido, ya lo has escuchado, pero dispón tu corazón y con ese corazón de niño. Amén. Bueno, yo siempre he relacionado la templanza, tal como dice su nombre, con el temple. El temple que no es más que una capacidad especial que adquiere un material para poder soportar una situación físicamente muy de alto impacto, muy negativa. Entonces, yo asociaba el temple a esta cualidad y
Y fíjense que la nueva versión internacional habla de esta cualidad como el dominio propio, ¿ya? El dominio propio. El texto base que vamos a usar, bueno, obviamente es Gálatas 5, versos 22-23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y en último lugar menciona al escritor templanza, ¿ya? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como les decía, la nueva versión internacional, en lugar de usar el término templanza, usa dominio propio, ¿ya? No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Ese es el texto base de este mensaje. Y para partir, revisemos la definición literal de la palabra en la Real Academia, que señala: en el cristianismo la templanza es una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Y en griego, en un diccionario griego que encontré, la palabra templanza proviene de ekateia, ¿ya? No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se podría leer, ekateia. Y ekateia significa dominio de sí mismo, autocontrol y capacidad de resistencia. Capacidad de resistencia. Y esta definición a mí me hizo mucho sentido porque, como les decía, yo siempre he asociado la templanza con el temple, que esta capacidad especial que adquieren los materiales, algunos materiales, para poder soportar situaciones adversas, ¿ya? Entonces, esta definición de la palabra, de su fuente original, del griego, ekateia, a mí me hace mucho sentido y me fue permitiendo, digamos, poder transmitir a mi hija de qué manera nosotros yo veía este concepto. Bueno, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó en esa oportunidad que les comenté antes? Mi señora había terminado de preparar el almuerzo. Yo no estaba en ese momento en la casa, me había tocado salir fuera de la ciudad. Y me llama para contarme algo. Mientras hablábamos por teléfono, de pronto, ella grita espantada, asombrada. Me dice: Cristian, se reventó el horno, explotó el horno. ¿Pero cómo? Le dije yo, ¿qué pasó? Explotó el horno, me dijo, no sé qué pasó, y se empezó a angustiar. Y los niños están bien, están en el living. Y tú, no, yo estoy aquí a 1,5 metros del horno, pero esto explotó de manera imprevista. Ya, espérame, le dije, intentaré llegar lo más rápido posible y veamos qué pasó. Gracias a Dios, ¿están todos bien? Sí, estamos todos bien ya. Bueno, al llegar a casa me di cuenta de que el cristal del horno estaba hecho añicos por el piso. Pero sí, completamente quebrado en decenas de partes. ¿Ah? Aquí va una foto para que puedan apreciar la situación. Como ustedes saben, los cristales, las puertas de los hornos que son de cristales, se hacen de un cristal que es un cristal templado. No se usa cualquier vidrio o cristal simple como el de nuestras ventanas. Es un cristal templado. El cristal templado es un cristal que pasó por un proceso previo en una industria. Es un proceso que aplica un elevado calor a este cristal y lo somete a esta presión, a este fuego, a este calor altísimo. Estamos hablando de 600 grados Celsius, según pude leer por ahí, por un periodo de tiempo, y después se retira. Y entonces en ese proceso de pasar drásticamente de un alto calor a una temperatura ya menor, adquiere una propiedad que es el temple, que es este concepto que comenté al principio, con el cual a mí me hace mucho sentido la palabra templanza, el temple. Y a partir de ese momento el cristal ya no es el mismo y nunca vuelve a ser el mismo. Y a partir de ese momento ese cristal está en condiciones de resistir
cualquier cambio brusco de temperatura, ¿ya? ¿Cómo pasa con los hornos? Y bueno, con otro tipo de uso industrial y de construcción que se les da, pero principalmente los cristales templados se usan en este contexto. Bueno, en este caso lo que a nosotros nos pudo haber pasado aún es desconocido. Pudo haber sido falta de temple de ese cristal. No lo sé a ciencia cierta, pero lo que ocurrió finalmente es que ese cristal no resistió por alguna razón y se despedazó en decenas de partes, decenas de pedacitos. Bueno, volviendo al texto que leí al principio, de Gálatas 5:20, cuando habla el escritor de los frutos, en realidad, si se dan cuenta, un detalle, la Biblia dice: el fruto del Espíritu es y templanza. No dice los frutos del Espíritu. Entonces, poniendo un poquito detalle en esa parte del fruto, el fruto siempre es el resultado de un proceso. Un proceso que puede durar un cierto tiempo, pero que no sufre interrupciones. Pues imagínense ustedes si la semilla crece y se detiene por alguna razón, ¿de qué manera puede terminar ese proceso? Es un proceso que es ininterrumpido en el tiempo y que culmina con este fruto deseado. ¿Ah? Porque a veces no conseguimos el resultado o no se advierte el resultado es porque finalmente se interrumpió este proceso por alguna razón y no fue retomado. Hablando en el plano espiritual, ¿ya? A veces los frutos no se manifiestan porque estamos en pleno proceso y no nos damos cuenta. A veces la ansiedad también nos hace dudar y nos hace pensar: ¿pero qué pasa? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué no estoy dando estos frutos que están en la palabra? ¿Ah? Como que nos autojuzgamos también, o nos condenamos y no somos capaces de advertir en ese momento que estamos en un proceso que aún no termina. ¿Ah? Revisemos cada uno de nosotros cómo estamos viviendo. Miren, el salmista David, en el Salmo 13, en los primeros versos del Salmo 13, vamos a ir desarrollando este texto a lo largo de este mensaje. Y esta parte inicial de ese pasaje, David dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Fíjense que la forma en que él expresa, podríamos entenderlo como un verdadero reclamo, un desahogo mezclado con un reclamo de parte del salmista hacia Dios. David en ese momento no estaba razonando lo que le estaba pasando, simplemente estaba vaciando su rabia, su enojo y su desahogo en una oración. ¿Ah? Entonces, a veces nos pasa eso de que no somos capaces de advertir que estamos viviendo un proceso, estamos en la mitad de un proceso, ¿ah? Que aún no termina. La templanza. ¿Cómo podemos como cristianos desarrollar la templanza? Entendiendo que es el fruto del Espíritu y el Espíritu es que está en nosotros. ¿Ah? Bueno, veamos el ejemplo de la situación que nos pasó con el horno. Como les comentaba, este material pasa por un horno industrial. Digamos, bueno, hablemos de una maquinaria menor para no confundirnos con el horno de la cocina. En este proceso es sometido a 600 grados Celsius por un periodo de tiempo, altísimas temperaturas, en el cual el material, si tuviera vida, imagínense cómo se resentiría.
Pero es un proceso doloroso, un proceso por el cual el vidrio no fue fabricado, un proceso probablemente muy angustiante. Llevémoslo al plano espiritual. El proceso de ser templado no es un proceso fácil, no es un proceso quizás tan corto. Tiene que alcanzar una temperatura elevadísima para poder cumplir el propósito de ese proceso. El vidrio caliente, ¿cierto?, sale del horno, se enfría después con chorros de aire, según lo pude leer por ahí, a alta presión, que consiguen que las superficies exteriores se contraigan más rápido que las interiores. Entonces así le otorgan finalmente al cristal la fuerza y resistencia que se requiere. Un proceso que tiene un propósito. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, como lo mencioné antes, tiene una resistencia, adivinen cuántas veces más que lo normal. 5 veces más. Tiene una resistencia 5 veces más que un vidrio normal que no ha pasado por este proceso térmico. El tratamiento aumenta básicamente dos factores: la flexión, que es como la capacidad de soportar y devolver, ¿cierto?, a una condición original, y el choque térmico, que es estas diferencias, variaciones bruscas de temperatura. Es decir, se hace un material resistente a dos situaciones que en cualquier circunstancia se quiebra, pero de inmediato. Llevémoslo al plano de la vida espiritual. La templanza nos permite resistir en estas pruebas, en estas circunstancias, y volver a nuestro estado natural. Nos permite soportar cambios de temperatura. De repente veníamos con un estado normal en nuestras vidas y viene un cambio brusco de temperatura a nuestro alrededor, como lo que estamos viviendo hoy, y si no tenemos templanza nos vamos a terminar quebrando. Entonces es tan importante poder desarrollar este fruto del Espíritu, y vamos a revisar acá un poco cómo lo enfrentó también el salmista. En la vida cristiana es necesario pasar por altísimas temperaturas para poder llegar a este estado. Muchas veces estas temperaturas altísimas a nuestro alrededor nos van a tener al borde de querer abandonar este proceso, de querer al borde de tirar la toalla. A lo mejor nos hemos sentido así en este tiempo. A lo mejor tú has querido tirar la toalla en cuanto a tu fe. No, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está este Dios que me va a cuidar? ¿Dónde está este Dios que me va a acompañar, que en delicados pastos me haría descansar? Y te empiezas a preguntar, y voces empiezan a venir a tu mente. Entonces a lo mejor has querido abandonar este proceso, pero es necesario poder llegar hasta el final. ¿Para qué? Para hacerte 5 veces más resistente. Y para otras cosas más que voy a hablar prontamente. Bueno, la pandemia es una situación límite en la que se encuentra hoy el mundo entero, la sociedad. No solamente tú y yo, sino que vemos a los estados tratando de resolver problemas que nunca se habían imaginado. Qué sé yo, las organizaciones, los trabajos, etc. Esto realmente me superó. ¿Dónde está Dios acá? ¿No se supone que Dios me protegería? Voces y más voces. Pero bueno, como ya les dije, hay que resistir. Hay que resistir. Quizás a lo mejor la pandemia no te afectaba tanto. A lo mejor estás en otra situación. A lo mejor efectivamente estos frutos se han hecho evidentes en este tiempo para tu vida. También hay una palabra para ti. También tenemos que resistir. Miren, recuerden que el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7, el Señor nos ha dado ese espíritu. Creamos esa palabra. Ahora, la templanza se hace importante porque, como también lo mencioné, inevitablemente van a venir adversidades en nuestra vida, como la que estamos viviendo hoy. Y van a seguir viniendo adversidades. También es necesario desarrollar la templanza porque hay un testimonio que tú vas a dar en algún momento.
hay un testimonio que vas a poder compartir. También para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Recordemos aquella escena de Daniel 3:25, cuando Sadrach, Mesach y Abednego son condenados a morir en el fuego ardiente, por no inclinarse ante el Dios de la época. Ellos quisieron mantenerse fiel en sus corazones ante el Señor, ante Dios, y terminaron yendo al horno de fuego. Pero fíjense qué pasó. Seguramente todos conocen la historia. Allí en el fuego exclamó el rey: veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Fíjense la expresión. ¿Qué hace el rey? Ellos, estando en este proceso, en este fuego tan caliente. La historia dice que calentó el horno varias veces en relación a lo normal. Y en este fuego por el cual estaban atravesando estos hebreos, había un ser con aspecto de Dios que estaba con ellos. Fue un testimonio, pero tremendo para los que vieron eso. A tal punto que el rey después cambió la historia de lo que estaba haciendo y los libera, los saca de ese lugar. Dios finalmente a ellos los cuidó, los protegió. Dios no los abandonó en este proceso difícil. Dios no te va a abandonar, no nos va a abandonar en este proceso. Ten por seguro que aunque tú no lo veas, Él está a tu lado. Él está a tu lado ahí cuidándote, y te va a permitir llegar hasta el final y terminar este proceso. Pero tienes que tener la fe y la convicción, la confianza de que Él está contigo. También la templanza tenemos que desarrollarla por las circunstancias actuales que estamos viviendo. No solamente por la pandemia, sino que por los tiempos que nos están tocando vivir en general. La iglesia hoy tiene que manifestarse como nunca. La creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hoy la iglesia tiene que manifestarse. Tenemos que sacar ventaja de las situaciones adversas que la sociedad y el mundo entero está viviendo. Y si no tenemos estos frutos evidentes en nuestras vidas, nos vamos a quedar al margen y no vamos a participar de esta bendición. Dios nos quiere usar a todos de distintas formas, cada uno con sus talentos y sus habilidades, cada uno con sus dones. Cada uno a Dios lo ha dotado con algo. Y hoy, en estos tiempos en que la iglesia está en una posición muy especial de la historia, necesita manifestarse. Ahora, aún más sublime. ¿Por qué la templanza también es tan importante desarrollarla en nuestras vidas, que se manifieste este fruto? Aún más sublime, para llegar a la meta final. Miren, si carecemos de templanza, como dije, nos vamos a quebrar a mitad de camino, como aquel horno. Pero si resistimos con templanza este proceso, llegaremos a la meta y ganaremos el premio que Dios ofrece. No nos olvidemos que hay un premio que está ahí garantizado para quienes llegan hasta el final. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos espera una gran recompensa en el cielo. Jesús lo dijo. Lucas 6:23. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. La templanza nos ayudará a avanzar en lugar de claudicar. Amén. Bueno, ahora todo esto suena muy bonito, pero a lo mejor tú te estás preguntando, está bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo avanzo en este proceso tan difícil? ¿Cómo hago para resistir este calor, este dolor? ¿Cómo lo hago? Miren, algunas claves que encontré en la palabra a través de ejemplos bueno, particularmente de este varón de David.
Primero, estar consciente de la temporada que estás viviendo, que cada uno estamos viviendo, estar consciente. David sabía que tenía que estar consciente y no dormirse. Este texto que usé antes de Salmos 13 continúa en el verso 3 y dice, después de este reclamo, ¿se acuerdan que David vació su corazón, se desahogó, le reclamó al Señor? Después en el verso 3 dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. David estaba consciente de que necesitaba mantenerse despierto y consciente de la situación que estaba viviendo, porque de lo contrario él iba a morir espiritualmente y quizás físicamente en este caso. Él necesitaba estar con sus ojos iluminados por el Señor. Dios puede iluminar tus ojos. ¿Eso qué significa? Significa que te puede revelar, te puede dar la visión de lo que tú estás viviendo en la medida que tú se lo pidas. Y que tú se lo pidas de corazón, sinceramente. Señor, ayúdame a entender por qué está pasando, cómo puedo yo enfrentar y no quedarme dormido. ¿Cómo puedo enfrentar esta circunstancia? Entonces, estar consciente de la temporada que estás viviendo. Segundo, mantente firme dentro del horno. Hablando de este proceso gráfico que comenté del horno, ¿cierto? Del proceso del temple. Mantente firme y con una actitud de confianza. Una actitud de confianza. Acuérdense de los tres hebreos. Ellos fueron al horno porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. De hecho, si revisan ese pasaje, antes de eso, ellos le dicen al rey, sepas, oh rey, que yo no me inclinaré ante tu Dios. Nuestro Dios nos librará del horno, y si no, fíjense esa condición, y si no, aún así, no nos inclinaremos ante tu Rey, ante tu Dios. Entonces hay una actitud pero de dependencia absoluta, de confianza en el Señor. Y continuando con este texto de David, del Salmo 13, ¿cierto? Después de que él reclama, posteriormente él pide que se le iluminen los ojos. Ahora él dice en el verso 5 y verso 6, pero yo confío en tu gran amor, Señor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Fíjese cómo cambió la actitud de su corazón en tan solo 6 versos. De pasar del reclamo máximo en los versos iniciales a decir al final, Señor, yo confío en tu gran amor. Decláralo. Dile, Señor, yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. El Dios ya te ha dado la salvación en Él. No la vas a perder. Alégrate en esa salvación que Él te ha dado. Y cántale salmos al Señor. Cántale salmos al Señor. Dios ha sido bueno contigo. Aprópiate de esas palabras de David en este tiempo, en esta temporada que estamos viviendo. Miren, el año pasado nosotros como familia pasamos por unas situaciones muy complicadas, muy adversas, que nos tuvieron también ahí de rodillas, llorando muchas veces, pidiéndole explicaciones al Señor, que por qué, que cuándo iba a terminar. Pero en mi corazón siempre tuve la confianza de que esto iba a pasar, de que eso iba a pasar. No importa, yo decía, está bien, vivamos esto, pero esto va a pasar, esto no va a ser para siempre. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Fue un tiempo muy largo. Los que saben algo, bueno, entienden un poco de lo que estoy hablando, pero fue un proceso muy largo. Pero la convicción y la confianza depositada en el Señor nos permitió llegar hasta el final y hacernos más fuertes. Miren, invertamos tiempo en buscar a Dios. De esta manera vamos a poder pasar este tiempo. Moverse es elemental en la vida de un cristiano. No podemos quedarnos detenidos. Tenemos que avanzar, movernos. Andemos guiados por el Espíritu. Andar es moverse. Entonces, pongámonos una meta. A lo mejor esa puede ser una buena práctica hoy. Ponerse una meta, iniciar un plan de lectura también. Hay muchas posibilidades hoy día con las redes y también con aplicativos, ¿cierto? En nuestros teléfonos, de iniciar planes de lectura muy buenos, muchos temas que podemos desarrollar. Lee un libro con principios bíblicos. A lo mejor puedes también tú mismo escribir un texto. No sé, ponte una meta en este andar guiado por el Señor.
Invierte tiempo en servir al Señor. Recuerda que la iglesia es un espacio, pero muy, muy, muy bueno para desarrollar lo que Dios ha puesto en tu corazón. También hay dones que están ahí dormidos, a lo mejor que todavía no se están manifestando. Úsalos para el Señor. Bueno, cántale salmo al Señor. Recuerda lo que hacía David en esta parte del texto. Él le cantaba salmos. Cantos salmos al Señor y declara que el Señor ha sido bueno contigo. Quizás, bueno, David era un cantor muy, muy destacado. A lo mejor nosotros no es nuestro caso, pero cada uno tiene sus dones y sus talentos. Úsalos para el Señor en beneficio del reino. ¿Para qué tú eres bueno? ¿Para qué? A lo mejor te gusta enseñar, a lo mejor te gusta administrar. A lo mejor eres bueno con los números, a lo mejor con la administración, los recursos, no lo sé. Cada uno tiene sus dones y Dios está dotado de capacidades especiales. Bueno, úsalos para el reino del Señor, para extender el reino. Ahí tú también vas a estar llevando este proceso y desarrollando este fruto que es la templanza. Como bonus track de estas claves. Antes hablaba de algunas voces también que están a tu alrededor en este proceso que te dicen, no, abandona, oye, no tiene sentido. ¿Se acuerdan la otra vez cuando le hablaba de cuando vas en el valle, cierto, de las lágrimas, vienen estas voces que dicen, no, sal, búscate otro camino más fácil, sal de ahí, etc. Hay voces que vas a escuchar, interiores y también exteriores. Aléjate de ellas, recházalas, que pasen, ok. Que te las digan, pero no te las apropies. Entonces, decide escuchar voces que te edifiquen. Desecha esas voces de incredulidad, deséchalas. ¿En qué situación nos encontramos? ¿En qué situación estás tú hoy? Cada uno puede revisar su propia condición. Si quedaste a mitad de camino en este proceso, a lo mejor viviste parte de este proceso y no lograste completarlo y has visto que en tu vida no se ha manifestado la templanza, este dominio propio, esta capacidad de resistir, y cada vez que viene un embate te caes y no resistes y te quiebras. Bueno, es tiempo de retomar este proceso que fue interrumpido en algún momento. Si esa es tu situación, pídele hoy al Señor que te ayude a terminar este proceso. Y que salgas con un corazón templado, salgas con un carácter templado, de templanza, que te va a permitir resistir las adversidades como la que estamos viviendo, y también lo que te decían antes, llegar a la meta, llegar al final, demostrarte, ser parte de esta iglesia que se tiene que manifestar. Ahora, si estás en medio de este proceso y no sabes qué hacer y quieres abandonar, bueno, resiste. Ese es el mensaje para ti. Resiste este proceso, resiste el fuego, que falta poco para que el Señor te saque del horno. Falta poco. Resiste este proceso. Ora, busca al Señor. Recuerda como los hebreos que estaban en pleno horno. Recuerda, el Señor está a tu lado aunque no lo puedas ver. Recuerda que la vida cristiana es una vida de fe. No es una vida de sentir, es una vida de fe. El Señor está a tu lado. Recuerda eso. Estos frutos del Espíritu nos dan una garantía, que el acusador no tendrá cómo apuntarnos, cómo condenarnos. Recuerda lo que dice el apóstol: contra tales frutos, contra tales no hay ley. Hay una garantía, también hay una bendición de poder vivir estos frutos del Espíritu. Dichosos, dijo Jesús, ustedes que ahora lloran. Dichosos, bienaventurados los que están llorando hoy, porque luego habrán de reír. Hay una promesa. Falta poco para que te saquen del horno. Vas a reír, se viene un tiempo bueno para tu vida, un tiempo bueno para tu familia. También créelo, si estás en este proceso no va a ser eterno, va a terminar y va a tener un propósito bueno. Dichoso eres tú que estás llorando hoy, porque luego habrás de reír. Lucas 6:21b. Eso fue una de las promesas que hizo el Señor Jesús. Ahora, también, si estás en paz, si en verdad tú has podido crecer en esta área y hoy estás en paz, lo que decía antes, saca ventaja de esta situación, de esta crisis también tú. Y bueno,
Activa lo que Dios ha puesto en tu corazón, ayuda a otros, ¿ah? Sé el brazo de otros, involúcrate, ponte a disposición si es que aún todavía no lo haces. Hay necesidad, la palabra dice que el Salmo 84:6, que la otra vez quise compartir también, cuando el justo, cuando el que tiene en el Señor su fortaleza, como a lo mejor es tu caso, cuando pasas por este valle de lágrimas lo convierte en manantiales. Es decir, las adversidades la usan a tu favor, viene a tu favor. Por ende, si estás en esta situación, no desperdicies la oportunidad de bendecir a otros, de extender el reino de los cielos. ¿Ah? Las oportunidades van a llegar. Tú no necesitas a lo mejor salir y afanarte, sino que si tu vida ya está convertida en un manantial, van a venir las personas, porque las personas buscan el manantial. Buscan el manantial. A lo mejor, de alguna forma, tú te diste a conocer de tu fe, qué sé yo, por las redes, no lo sé, y alguien viene y te dice, oye, a lo mejor a más de alguno le ha pasado, que te han dicho, tú que tienes línea directa con el Señor, ora por favor por este familiar que está en una situación difícil. Y viene a ti la petición, y viene la oportunidad, tómala. Bueno, aprovecha la ocasión, saquemos ventaja de esta crisis. Bueno, si estás disponible, finalmente las oportunidades van a llegar a tu puerta. ¿Ah? Entonces, quedémonos con esta palabra. A mí me hizo mucho sentido. Yo bendigo al Ministerio de Niños con este trabajo, este desafío que le inculcaron a los chiquititos. Sin duda esto va a dar fruto en ellos. ¿Ah? Y como iglesia también nosotros tomamos esto con el corazón de niño y lo tomamos como una palabra que el Señor también nos está dando a nosotros, porque a lo mejor es lo que necesitamos en este tiempo. Amén. Amén. Hagamos una oración. Si es que Cristo no gobierna hoy tu vida, si es que tú no has hecho del Señor tu Salvador, primeramente oremos en ese sentido. ¿Ah? Quiero invitarte a que hagas una breve oración y le entregues tu vida al Señor. Amén. Si esa es tu situación, repite conmigo: Señor Jesús, a partir de hoy te entrego mi vida. Entra en mi corazón y guíame en tu verdad. Caminemos juntos y transfórmame a tu imagen. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Iglesia, oremos juntos, pidámosle al Señor que Él nos ayude a desarrollar la templanza. Si estamos viviendo este proceso difícil, que nos ayude a resistir. ¿Ah? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado, porque nos has edificado. Gracias porque algo que estaba en tu corazón, Señor, y que lo usaste a través de este ministerio de niños, Señor, usaste para bendecirnos a nosotros y ayudarnos a entender, Señor, lo que estamos pasando. Ayúdanos a ser conscientes de la temporada que cada uno está viviendo, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, como así lo hizo David, como lo hicieron, Señor, los hebreos en el horno de fuego. Ayuda, Señor, a aquellos que están pasando por este proceso, Señor, del horno, de manera que puedan resistir hasta el final, Señor. Padre, y aquellos que están en paz y que están, Señor, llenos de ese manantial, Padre, que tú también has dado, Dios, en estos valles, en estas crisis, Señor. También que podamos ser, Señor, un brazo para extender el reino tuyo, Señor, aquí en la tierra. Las oportunidades están, Señor. Ayúdanos a verlas y a tomarlas, Señor. Yo bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fructíferos en todo sentido, Señor, como iglesia. Amén. Amén.